Hola a todos, les saluda Eloy Morales Brand en esta serie de videos sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en donde queremos dar algunas ideas, algunos comentarios para generar debate, para generar conciencia, para provocar acuerdos que nos ayuden a implementar eficaz y adecuadamente este nuevo esquema y que no se quede simplemente en papel como ha pasado ya a lo largo de la historia de las reformas trascendentales, constitucionales y procesales en México. El tema de hoy será el de acuerdos probatorios. Concretamente, ¿qué es esto de los acuerdos probatorios? Sencillamente implicaría que las partes procesales, los sujetos procesales, los adversarios dentro del esquema del juicio del proceso acusatorio, acuerden, generen convenios sobre determinados hechos que no van a ser materia de juicio, es decir, materia de debate probatorio en el juicio oral. Concretamente es aceptar determinados hechos para no tener que ofrecer ni admitir prueba y no probarlos porque ya se dan por acreditados por las partes. Para ello hay que platicar un poco de lo que es el juicio oral y entender el por qué se pueden dar estos acuerdos probatorios. El juicio oral, si recordamos en sesiones y en videos anteriores, la dinámica de un juicio oral concretamente implica un procedimiento, una dinámica acusatoria adversarial en un juicio en el cual las partes con igualdad procesal presentan sus argumentos, pero sobre todo generan la producción o el desahogo de la prueba directamente ante el juez. Es decir, un juicio oral es aquel donde la prueba le va a hablar directamente al juez sin intermediarios, sin obstáculos, y el juez recibe la información de la fuente, no de los abogados, no de otros terceros, sino directamente de la fuente. Por eso juicios orales en México solamente los tendremos en el juicio oral, en la etapa principal. Las audiencias previas al juicio oral, los procedimientos abreviados, etcétera, son debates argumentativos. Son audiencias orales pero en característica de oralidad, es decir, de que las partes hablan y producen la información oralmente y no a través de escritos. Pero a diferencia del principio de oralidad, esto solo se va a ver en el juicio oral porque es donde la prueba directamente le habla al juez, que eso es la oralidad como principio, que la fuente se dirija concretamente ante el juez y le dé la información. Bueno, ¿qué idea va relacionada o por qué esta idea está relacionada con el acuerdo probatorio? Concretamente la siguiente. El acuerdo probatorio implica una renuncia a juicio oral para determinados hechos, es decir, el imputado renuncia expresamente a que determinados hechos no tengan que ser probados a través de prueba en juicio oral, es decir, acepta que tales hechos se den por acreditados, y entonces renuncia al desfile probatorio exclusivamente para esos hechos, pero no para otros. Entonces, ese es un acuerdo probatorio, que el imputado está de acuerdo en que se dé por acreditado y no tiene necesidad de que esa parte se debata en juicio oral, porque el debate en juicio oral es un debate probatorio, no es un debate de alegato de apertura o de argumentos, es un debate de prueba. Los hechos se someten a experimentación a través de la prueba, entonces se produce la prueba y es lo que se debate, que esos hechos concuerden o no con la prueba para que los acrediten. Entonces ese acuerdo probatorio única y exclusivamente lo puede hacer el imputado. Obviamente lo puede hacer a través de su defensor, lo puede hacer a través de su representante jurídico en este caso, pero él debe de tener la capacidad y conciencia para poder renunciar, porque el único que puede renunciar a juicio oral, concretamente en este caso, a ciertos hechos que sean acreditados en juicio oral, a cierta parte del debate probatorio en juicio oral, es el imputado. Entonces el imputado a través de su defensor podrá realizar los acuerdos probatorios con el fiscal o en su caso con el acusador particular si tuviéramos este supuesto de acción penal. Concretamente con esto se simplifica la dinámica de juicio. Podemos estar tanto fiscal como defensa, el acusador particular como la defensa, podemos estar de acuerdo, obviamente con esa idea de que el imputado está de acuerdo, en que determinados hechos no se den por probados, porque coincidimos en nuestras teorías del caso, en nuestra acusación, nuestras excepciones, coincidimos en algunas circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, de ocasión, de espacio, de la dinámica del hecho, de particularidades. A lo mejor estamos debatiendo si fue una legítima defensa o no, estamos debatiendo si realmente el imputado fue responsable o no, pero damos por acreditada el resultado de afectación o de puesta en peligro. Pero aquí, como les decimos, implica que para dar agilidad y sobre todo mayor concentración del tribunal o juez de juicio oral en la audiencia de juicio,
determinados hechos no se someten a debate, lo que se hace el conocimiento del juez una vez que esto se acuerda previamente en la audiencia intermedia. Ahí frente al juez de control en función de preparación, expresamente se deben de llegar a estos convenios de acuerdos probatorios para poder en su momento solamente ir con algunas pruebas al juicio oral para determinados hechos y otros entonces tenerlos por acreditados. Insisto, esto ayuda mucho a la administración de justicia y sobre todo a centrar los debates y especializarlos en ciertos puntos en aquellos casos en donde se pueda obviamente acordar y sobre todo generar esta idea de dar por acreditados determinados hechos que están coincidentes o hasta cierto punto no se requiere debate, tanto en la teoría del caso del acusador como en la teoría del caso de la defensa. Hay un punto importante, como lo que acabo de comentar. Como el imputado es el que hace los acuerdos a través del defensor, porque él es el único que puede renunciar a un juicio oral, recordemos que si quiere llevarse a cabo un procedimiento abreviado, el imputado debe expresamente renunciar a juicio oral, entendiendo que renuncia al desfile probatorio, o sea que renuncia a ser juzgado por prueba que directamente le habla al juez. Entonces, el único que puede renunciar a juicio oral, ya sea total para procedimiento abreviado como parcial para ciertos hechos en acuerdos probatorios, es el imputado. En consecuencia, solo es posible llevar acuerdos probatorios pues con personas que tengan capacidad total y plena de entender y comprender la renuncia a este derecho. En caso de inimputables, esta lógica y esta dinámica de lo que es, y si entendemos lo que es un acuerdo probatorio, no nos permitiría llegar a acuerdos probatorios. Con el inimputable tendríamos que ir a juicio a demostrar la conducta típica y antijurídica y sobre todo su inimputabilidad, que se tiene que demostrar también en el juicio. Y en su momento entonces ya el juez valoraría si está acreditada esa conducta típica y antijurídica y si es procedente imponer una medida de seguridad. Pero aquí no se podrían generar acuerdos probatorios ni siquiera por la defensa o representantes, tutores, curadores, etcétera, porque ellos no pueden sustituir al imputado en esa renuncia a juicio oral, mucho menos un inimputable, que en este caso el garantismo es fuerte y la tutela judicial debe ser sobre todo importante para garantizarle adecuadamente sus derechos y no se cometa alguna irregularidad de injusticia en la resolución del conflicto que se genere en un juicio oral. Con un adulto, pues claro que se pueden llevar a cabo sin problema los acuerdos probatorios. Lo que sí no se podría es acordar todo el hecho, porque si se acuerda todo el hecho, pues no necesitamos ir a un juicio oral. Al contrario, si no se ofrecen pruebas por acordar todo el hecho, el juez de control en función de preparación tendría que en ese momento sobreseer el caso, porque no habría prueba para debate. Pues la idea del juicio oral es ir a juicio oral, es decir, ir a debate probatorio, a que se desahogue pruebas. Si no hay prueba no podemos ir a juicio oral y la fiscalía o el acusador no cumpliría con su carga probatoria. Entonces en ese caso se tendría que sobreseer desde ahí el asunto, y si llegara a pasar a juicio oral, es decir, si un juez de control aceptara acordar todo el hecho y de cualquier manera mandar el debate a juicio oral para que nomás se diera el alegato de apertura, cierre y luego pasar a la audiencia de individualización, pues ahí el tribunal o juez de juicio oral tendría que absolver, porque no hay prueba, no se acredita conducta típica antijurídica y culpable, y en consecuencia no hay carga probatoria cumplida por parte del acusador o fiscalía, sea acusador particular, sea acusador público. En este aspecto tendrían que absolver. Bueno, esa es la dinámica como tal de un acuerdo probatorio. Esperemos que hayamos sido claros en la exposición, sobre todo para que nos demos cuenta que no es un simple ejercicio de estoy de acuerdo en hechos y punto. La trascendencia a la que se llega con un acuerdo probatorio y sobre todo el hecho de que implica una renuncia aparte del juicio oral, concretamente aparte de hechos, se renuncia a que sean acreditados a través de debate probatorio, y que eso única y exclusivamente lo puede hacer una persona, el imputado, consciente, pleno de sus capacidades y entendiendo que está renunciando a esa parte del desfile probatorio en juicio oral, y es decir, a un derecho constitucional. Les agradezco su atención, espero que sea de utilidad, como siempre se busca que estos videos sean de utilidad, de herramientas ágiles y adecuadas para que nos ayuden a implementar este nuevo esquema procesal. Les sigo invitando a que nos sigan en Facebook y en Twitter, y sobre todo que nos dejen por aquí sus comentarios. Gracias y hasta la próxima.